Bueno, entonces, desde el punto de vista o sea, tomando en cuenta la continuidad, la relación de equivalencia métrica es, o sea, la relación entre equivalencia métrica y continuidad es muy estrecha. Entonces vamos a dar la siguiente definición que les va a servir también para la tarea. Definición 2.5.8. Dos espacios métricos. Métricos A de A y B de B. Vamos a decir que son topológicamente equivalentes. Si existen funciones inversas, o sea, si existe una función f que va de A a B y su inversa g que va de B a A, es lo que quiero decir, tales que f y g son continuas. En ese caso se dice que en este caso se dice que ¿cómo le ponemos? Equivalencia topológica está definida por f y g. Por f y g. Ok, ¿por qué métricamente equivalentes? Eso lo entenderemos después. Eh, o intentaremos entenderlo después cuando veamos topología. Pero va a ser muy corto, entonces quizá no me meta mucho en eso, pero vamos a dar un ejemplo de algo que ya hemos visto antes. Entonces, como un corolario directo, utilizando el lema, vamos a poner 2.5.2, o sea, utilizando este lema podemos demostrar que dos espacios que son métricamente equivalentes son topológicamente equivalentes. La demostración es con el lema 2.5.4 porque si son dos espacios métricos que son métricamente equivalentes, eso quiere decir que existen estas funciones inversas, como pide la definición, tales que f y g son continuas. Pero el inverso no es cierto. Entonces, el caso inverso es falso. Es falso en general. Entonces, espacios que son topológicamente equivalentes no necesariamente van a ser métricamente equivalentes. Y eso está relacionado con el hecho que vamos a ver después que hay espacios topológicos. O sea, todo espacio métrico vamos a ver que va a ser un espacio topológico. Y la topología se va a decir que es la topología inducida por la métrica, por esas bolas, por ejemplo, en el caso de Rn. Pero no todos los espacios topológicos van a ser espacios métricos. Entonces el espacio topológico es algo un poco más fuerte que ser espacio métrico, es lo que quiero decir. Entonces, por ejemplo, piensen en ¿qué será? Sí, claro, una circunferencia de radio 1. Una circunferencia de radio 1 es topológicamente equivalente, entendiendo que, digamos, que es lo que les contaban al principio, cuando entran aquí a estudiar y un matemático les da una plática y les dice que para él una dona es lo mismo que una taza de café. Entonces, y eso es porque se puede distorsionar una dona en una taza de café, digamos, se puede estirar, se puede mover de manera que de una dona puedo formar una taza de café sin romper.
la dona, digamos, en esencia. Entonces, este círculo, digamos, yo lo puedo estirar de manera que puedo obtener este de acá. Entonces, estos dos son topológicamente equivalentes. Sin embargo, eh, como subespacio, pero como subespacios de R2 no son métricamente equivalentes. ¿Por qué? Porque la distancia de dos puntos, la distancia de aquí a aquí, por ejemplo, va a ser totalmente distinta que la distancia de los mismos puntos en el otro círculo. No va a ser la misma. Entonces no van a ser métricamente equivalentes en ese caso. Pero todo espacio que es dos espacios que son métricamente equivalentes van a ser siempre topológicamente equivalentes. Entonces, por ejemplo, bueno, ya, no me quiero meter más en eso. Vamos a, o sea, los siguientes lemas que vamos a poner van a dar condiciones para la equivalencia topológica de dos espacios métricos que tienen los mismos conjuntos subyacentes. Esa va a ser la cuestión con estos lemas. Entonces, lema 2.5.5, o sea, decir como siempre sean x de x y... Ah, bueno, voy a poner el mismo x. Vamos a poner x de 1 y x de 2, dos espacios métricos. Por ejemplo, puede ser los reales con la métrica infinita, R2 con la métrica infinita, R2 con la métrica euclidiana, por ejemplo. Pues si existe un número k mayor que cero, tal que para todo xy en x, la distancia 2 de xy es menor o igual que k que de 1 xy, entonces el mapeo de identidad y que va de x de 1 a x de 2 es continuo. Entonces tengo dos espacios métricos. Si existe un número tal que se cumple esta desigualdad, entonces el mapeo de identidad que me manda x con la métrica 1 a x con la métrica 2 va a ser un mapeo continuo. Entonces vamos a demostrar, ese sí lo vamos a demostrar. Entonces, bueno, tenemos dos espacios métricos y existe ese k tal que la distancia es menor. Entonces lo que hay que demostrar es que el i es continuo. Es continuo. Es decir, que para todo epsilon mayor que cero existe una delta mayor que cero, tal que para todo x en x, la distancia de x a a es menor que delta. Si la distancia de x a es menor que delta, entonces la distancia en el espacio, en este caso, digamos, en x, aquí sería en el espacio x, la distancia, la distancia 1, en el contexto de lo que estamos haciendo, de x es menor que delta, entonces la distancia en el espacio 2 de f de x a f de y es menor que epsilon. Eso es lo que hay que probar. Entonces vamos a dar un epsilon mayor que 0 y un a que pertenece a x. Y aquí voy a poner escogemos delta igual a algo tal que, y voy a poner la demostración aquí. Entonces d2, en este caso el mapeo continuo, sí, aquí me equivoqué porque ya tenemos que es la i lo que queremos demostrar. Entonces simplemente estoy tomando una de las definiciones que ya vimos de continuidad. Entonces la distancia 2 de ix a y, a y no, perdón, a a es donde está el límite, ¿no?
ahí A, y por acá también me equivoqué. Entonces ahí A. Entonces, la distancia IX a IA va a ser igual a la distancia 2. Como es la identidad, me da X y este de aquí me da A. Entonces la distancia 2 de X a A, y por hipótesis eso es menor o igual que K por D1 de X a A. Pero este D1 es menor que delta. Entonces esto es menor que K por delta. Entonces para que esto sea menor que epsilon tengo que escoger la delta como epsilon entre K. Entonces digo, sea epsilon mayor que 0 ya en X, entonces escogemos delta como epsilon entre K tal que, entonces vamos haciendo esto, usamos la hipótesis, esto me queda menor que K por delta, pero delta le escogí como epsilon entre K, y esto es igual a epsilon, entonces por lo tanto la I es continua. Entonces por eso no demostré lo anterior, porque es similar a lo que hice aquí. Digo, no tenemos esta condición, pero o sea, lo que hay que probar es eso, ¿no? Aquí en este teorema que le fije que son continuas y estos son espacios métricos y existen estas funciones. Muy bien. Entonces vamos a demostrar el siguiente lema. Lema 2.5.6. Sean xd1 y xd2 espacios métricos. Entonces si existen K1 y K2 mayores que 0, números tales que para todo xy que pertenece a x tenemos que la distancia 2 de xy es menor o igual que k por la distancia 1 de xy, y la distancia 1 de xy es menor o igual que k1, que k2 por la distancia 2 de xy. Vamos a llamarle 1 a 2. Entonces, los mapeos de identidad y esto nos va a ayudar para demostrar el teorema que quiero ver. Entonces, los mapeos de identidad definen una equivalencia topológica entre x con la métrica 1 y x con la métrica 2. Vamos a demostrar eso. Entonces, supongamos que existen K1 y K2 mayores que 0, tal que para todo xy en x cumplen la condición 1 y la condición 2. Entonces cumplen eso. Entonces puedo demostrar que esos mapeos de identidad definen una equivalencia topológica. Entonces lo que hay que demostrar es que entonces este I de xd1 a xd2 es continuo. Y entonces, bueno, de aquí, esto lo pueden ver ustedes. O preguntarle a Alicia. Esto lo hago porque, no sé, si los que estén viendo esto, que entran al ayudante y todo, digamos que sea un poco más... O sea, que puedan discutir este tipo de cosas si no les queda claro todavía. Entonces no lo voy a terminar. Le pueden preguntar, pueden terminar ustedes la demostración o preguntar, y si se atoran en algo, le pueden preguntar a Alicia para no perder más tiempo en esto. Entonces, nosotros vimos antes que para el espacio Rn con la métrica euclidiana y Rn con la métrica infinito, ¿se acuerdan? Entonces nosotros vimos que era el teorema, a ese lo anoté por aquí, 2.1.4 para referirlo. Vimos que la norma infinita, bueno, nosotros teníamos así, un espacio normado, y ya vimos que una norma induce una métrica. Entonces, digamos, es la métrica euclidiana, la norma euclidiana y la norma infinito. Entonces, vimos que
la norma infinito es menor o igual que la norma 2. Y eso es menor o igual que la raíz de n por la norma infinito. Y también demostramos que 1 entre raíz de n, norma 1, es menor o igual que la norma 2, menor o igual que la norma 1. Entonces, esta norma define esa norma define una distancia. Y vimos que la distancia 2 pues es la norma de x menos y la norma infinito sería la distancia de x menos y esta era con el máximo, esta era la euclidiana. Entonces lo que quiero decir es que esto equivale a que la distancia infinito es menor o igual que la distancia euclidiana, eso es menor o igual que raíz de n con la distancia infinito, y este de aquí 1 entre raíz de n distancia 1 es menor o igual que la distancia 2, y esto es menor o igual, bueno, aquí tenemos Rn con la distancia 1 también. Esto es menor o igual que la distancia 1. Entonces, por ejemplo, con este solo, vemos que el lema 2.5.6, que no demostré, lo que dice que Rn con d infinito y Rn con d2 son topológicamente equivalentes. Entonces, justo porque los mapeos de identidad definen una equivalencia topológica entre estos dos. Entonces, lo que significa es que, en esencia, solamente cambia como la forma de los conjuntos abiertos. Y lo mismo, y son equivalentes con RND1, por esta cosa de aquí, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces aquí, digamos, estas dos desigualdades las está cumpliendo aquí, ambas, y lo mismo aquí. Entonces, si lo vemos, ¿quién sería, digamos, si este fuera el D1 y este fuera el D2? Entonces tengo que D2 es menor o igual que que D1. Bueno, es que aquí se confunde con el 2 de acá. ¿Entienden lo que quiero decir, no? O sea, que la métrica aquí es menor o igual que la métrica aquí, y la métrica aquí es menor o igual que un número k por la métrica aquí. O sea, d infinito es menor o igual que d2. Aquí la k sería igual a 1, la k1. Y d2 es menor o igual que raíz de n de infinito. Aquí la k2 sería igual a raíz de n, que son números positivos. Entonces, por el lema ambos son topológicamente equivalentes. Entonces, eso quiere decir que la estructura de Rn con cualquiera de esas métricas es exactamente la misma, no cambia la topología. Aunque la forma de medir sea diferente, topológicamente es exactamente lo mismo. Entonces no hay ningún problema ahí. Muy bien, y eso lo demostramos. Entonces en la tarea no me acuerdo si les puse eso, pero si dice demuestre que Rn con la métrica infinito y Rn con la métrica euclidiana son topológicamente equivalentes, pues simplemente hay que usar el resultado que ya usamos, aplicar este lema, que espero que ustedes puedan demostrar, y ya, eso sería todo. No me acuerdo si les puse eso o no, pero esa sería así esa cuestión. Entonces ya para terminar con esta parte, vamos a ver un teorema final, que es el teorema 2.5.14, antes de empezar con la parte de espacios topológicos. Entonces vamos a dar, sean x, d sub x y d sub y espacios métricos, y sean f de x a y g, una función que va de y a x, funciones inversas. Entonces, las siguientes afirmaciones
son equivalentes. Número 1, F y G son continuas. Número 2, un subconjunto, un O subconjunto de X es abierto. Sí, solo si la imagen directa, bueno, no hemos definido eso, si la imagen de O es un subconjunto de Y abierto. Y eso va a ser equivalente a que F subconjunto de X es cerrado. Sí, solo si la imagen de ese conjunto es un subconjunto de Y que es cerrado también. Entonces, si tengo un subconjunto cerrado bajo una función, en dos espacios métricos que tienen esto, se cumple lo que estamos poniendo aquí. Y número 4, para todo X en X y N un subconjunto de X, N es vecindad. Bueno, aquí ya voy a utilizar la notación esta. Voy a decir que N pertenece a esta N como garigollada sub X. Este N garigollada sub X es los Ns subconjuntos de X tales que N es vecindad de X. Entonces, es el conjunto de todas las vecindades. Entonces, cuando yo digo que N pertenece a esta N, quiero decir que N es una vecindad de X. Entonces, sí, solo sí. Entonces, para todo X en X y un subconjunto de X, N es vecindad de X y solo sí. F de N es vecindad de F de X. Muy bien, entonces vamos a demostrar algo de esto, pero no todo, porque ya quiero terminar con esta parte para que puedan ver ejercicios con los ejercicios de la tarea esta semana con Alicia. Entonces, vamos a demostrar que 1 implica 2. Entonces, si F y G son continuas, eso implica que un subconjunto abierto de X, que un subconjunto de X es abierto, sí, solo si la imagen de ese subconjunto es abierto en el espacio Y. Entonces, vamos a decir sea O subconjunto de X abierto. Entonces tenemos que demostrar primero esta implicación. Entonces sea O subconjunto de X abierto, suponiendo que F y G son continuas. Entonces, ¿qué significa eso? Si es abierto, la imagen de ese conjunto abierto va a ser G a la menos 1 de O, porque por hipótesis, o sea, F y G son funciones inversas. Son inversas, es lo que dice aquí. Y además son continuas, eso lo vamos a usar ahora. Entonces, este de aquí es abierto, pues G es continua. Según lo que habíamos visto anteriormente. Y conversamente ahora, demostramos si F de O subconjunto de Y es abierto, entonces eso implica que F a la menos 1 de F de O es igual a O, es abierto, pues F es continua. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a demostrar que 2 implica 4. Yo les voy a dejar que demuestren que 3 implica 3 sí, solo sí 2. Entonces voy a demostrar que 2 implica 4. Entonces, ¿qué tenemos? Que para todo X en X y un subconjunto en X, N es vecindad de X. Sí, solo sí. N contiene un abierto de O por definición. N contiene, según lo que hemos visto, contiene un abierto
un abierto DO que contiene AX. Entonces, y eso pasa sí, solo si f de n. Eso pasa sí, solo si f de n. ¿Cómo era esto? Sí, contiene un abierto de, vamos a llamarle O' igual a f de O. Y eso pasa así solo si, bueno, contiene un abierto de f que contiene a f de x. Y eso pasa así solo si f de n es vecindad de f de x. Es decir, que f de n, la vecindad de f de x. Y faltaría probar que 4 implica 1. Eso se los podría dejar. Bueno, vamos a hacerlo. 4 implica 1, así para que sea como media hora. Entonces tenemos que para toda x en x, vamos a dar, sea n una vecindad de f de x. Voy a ponerlo así ya con la notación que hemos aprendido. N una vecindad de f de x. Entonces, eso implica que f a la menos 1 de u de n es vecindad de x. Para la n definida como f de f a la menos 1 de n, que es vecindad de f de x. Y eso implica que f es continua. Similarmente, análogamente, para la otra, para todo b en y, sea, vamos a decir b, vecindad de g de b. Entonces, g a la menos 1 de b va a ser igual a f de b. A ver, déjenme ponerlo más grande porque parece que es una b chiquita. G a la menos 1 de b va a ser f de b. Y esa va a ser vecindad de b igual a f de g de b, que son inversas. Y entonces, por lo tanto, g es continua. Entonces, falta demostrar que 3 sí, solo sí 2, pero eso es sencillo. Entonces, eso se los dejo. Eso lo hacen ustedes. Y con eso demostraríamos ese teorema importante. Entonces, evidentemente, o sea, este número 1, que es lo que decía, pero bueno, lo voy a poner aquí porque, o sea, esto lo que dice es que esto establece que x de x y y de y son topológicamente equivalentes. Entonces, estas son, o sea, ¿cómo demuestro que dos conjuntos son, si dos conjuntos son topológicamente equivalentes, eso equivale a todo esto de aquí? Entonces, si no son topológicamente equivalentes, no necesariamente pasa esto. Es lo que quiero decir. Entonces, el teorema dice que dos espacios son topológicamente equivalentes y solo si existen funciones inversas que establezcan una correspondencia 1 a 1 entre abiertos en los dos espacios. Entonces, si son topológicamente equivalentes, van a haber funciones continuas que van a establecer una correspondencia 1 a 1 entre funciones inversas que establecen una correspondencia 1 a 1 entre abiertos en los dos espacios o entre cerrados de los dos espacios, o una correspondencia 1 a 1 de sistemas completos de vecindades para los dos espacios. Entonces, con esto terminamos esta parte de espacios métricos. Vamos a ver la parte de espacios topológicos, solamente definir lo que es una topología,
definir lo que es un conjunto metrizable y conjuntos que vamos a utilizar después como el interior, el exterior, la frontera, la cerradura de un conjunto, etcétera. Entonces eso lo pondré en un video mañana para que ya puedan terminar los últimos ejercicios de su tarea. Se supone que con lo que hemos visto anteriormente ya pueden hacer los primeros 15 o 16. Entonces, con esto podrán hacer algunos más y con lo que veamos mañana el resto para que entreguen la tarea el domingo, creo que se las puse, ¿no?